día de hoy es la quinta sesión, ya estamos a casi nada, ¿verdad? 2 sesiones más y terminamos y nos quedamos con el examen. ¿Sí? Entonces, como les he dicho a los demás grupos, cuando ustedes estén tristes, no tengan nada que hacer o que están aburridos un sábado en la tarde, saquen su libro de mate, pónganse a hacer ejercicio, se le pasa la tarde a uno, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. De paso no lloran de por gusto, Inge. Sí. Así uno no se recuerda de la novia, de la esposa, del novio, del esposo, qué sé yo, del perrito, del jefe. Entonces, tiene otros problemas ahí enfrente. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son bastante sencillas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar decisiones con respecto a esto, ¿verdad? Ustedes ya son ingenieros, ya solo esto les falta para ser ingeniero. Y regularmente cuando uno sale a la calle como ingeniero, le ponen siempre grupos de trabajo, ¿verdad? O sea, uno empieza a liderar a las personas. ¿Sí? Entonces, no es de que usted ahora, como ya es ingeniero, hágame tal cosa. Ya, a veces ya no sucede. Entonces, uno tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Se recuerdan cuando habíamos hablado de la estadística descriptiva? Habíamos dicho que esto era la descriptiva, nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todo lo que ya pasó. Ya tienen todo el montón de datos y son ordenados. Y con eso ya uno puede decidir, sí, puedo vender las vacas o no puedo vender las vacas, ¿verdad? Porque tengo información. Y al final, esto es lo que hace las medidas de tendencia central. Le vamos a cambiar un poquito ese enfoque a lo que nos enseñaron en licenciatura. En licenciatura nos enseñan la técnica, pero no nos dicen para qué nos podría servir. ¿Sí? Bueno. Sesión número 5, medida de tendencia central y aplicación en problemas. Ok. Y la primera medida de tendencia central es la que todos conocemos como media aritmética. Y conocido en el bajo mundo como el promedio, ¿verdad? Eso es el promedio. La media aritmética es un promedio, no más, ¿verdad? Una vez, hace muchos años, me puse a buscar en Excel la media aritmética. Pasé horas buscándola y nunca la encontré, ¿verdad? Es el promedio. Así lo resuelve Excel. Entonces, aquí dice que es un promedio de un valor típico representativo de un conjunto de datos. Usted tiene, bueno, los ejemplos que regularmente ponemos nosotros como docentes aquí en licenciatura, a nivel licenciatura, es de que, mire, tenemos 50 estudiantes y necesitamos sacar cuál es la media de altura. Entonces, mide a todos los estudiantes y saca un promedio y ese es el valor promedio, ¿verdad? Mire, mis estudiantes tienen en promedio 1,60, ¿verdad? Son algo chaparritos. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿y cómo lo hacemos matemáticamente? Pues mire, lo que siempre hemos hablado es la suma de todos los datos dividido la cantidad total de datos, ¿verdad? Así, normal. Pero mire, así como usted ya es Inge, ya puede utilizar estas notaciones. Que sigma sumado, que significa que es una suma desde el primer dato, hasta el último, ¿verdad? Hasta n datos. ¿De qué? De todos los valores que usted quiere hacer. Pero mire, fíjese que yo quiero la información que tengo es la presión de las llantas de los carros que están parqueados en mi terreno, ¿verdad? Sí, pero medida de tendencia central puede o nos soluciona cualquier problema, ¿verdad? Dividido n, la cantidad total, ¿verdad? Entonces ahora cuando
cuando les pidan un promedio lo podrían escribir de esta forma, ¿verdad? Una notación más fácil de ingeniero. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. Hay dos tipos de medias. ¿Cómo así me van a decir? Lo que pasa es que dependiendo de la técnica que usted esté utilizando puede tener complicaciones. La primera complicación es la que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos. Se acabó, punto. Pero fíjese que a veces yo ya tengo datos agrupados y ordenados y no tengo las tiras de información que sacan, ¿verdad? Sí, toda la información. Y son, no sé, miles de hojas. Sí, pero fíjese que a usted ya le entregaron el resumen. Sí, porque ya puso al patojo chispudo a ordenar los datos, y el patojo chispudo vino y ordenó y le entregó la información ya ordenada. Entonces, a partir de ahí empieza a tomar decisiones, empieza a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces esa media aritmética podríamos decir que es una media aritmética ya para datos ordenados o agrupados. Entonces dice que si esas medias o esos valores, perdón, x1, x2 hasta xk, representa una cantidad de frecuencias. ¿Cómo así? Entonces lo que quiere decir es de que si usted tiene un dato acá, pongámosles el ejemplo de los muchachos que están en la clase, digamos que son 50 muchachos, y dice, mire, hay 4 patojos que miden 1,80. Tiene 5 patojos que miden 1,55. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que empieza a tener acá? Una frecuencia de datos, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza esta fórmula, mejor dicho, de media aritmética. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Bueno, la media aritmética se calcula, primero tiene esta variable o este valor x y una rayita, ¿verdad? Esa media aritmética quiere decir, o esta nomenclatura quiere decir que es la media muestral. ¿Sí? Porque no conocemos toda la población, ¿verdad? Es que fíjese que también a veces encuentro la letra mu. Eso es la media o representa la media poblacional. ¿Qué diferencia hay entre una muestra y una población? Eso ya lo habíamos visto cuando vimos combinaciones, ¿verdad? Es que la población es todo el conjunto de datos, ¿verdad? Y la muestral, es una muestra o es una parte de toda la población que representa mi población, ¿verdad? Y habíamos dicho, miren, el problema es de que la población es difícil llegar a hacer un muestreo o a hacer un experimento aleatorio para una población completa, ¿verdad? Entonces, por eso llegamos a una muestra, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Regresando acá, tengo esta medida de tendencia central media aritmética para datos ordenados y o agrupados. Se dice que se calcula de esta manera, que es la frecuencia por el dato, la frecuencia 1 por el dato, más la frecuencia 2 por el dato, más la frecuencia 3 por el dato, más la frecuencia K por el dato, ¿sí? Dividido el número de frecuencias. Sí, mire, todas estas suman 50. Entonces es la cantidad total de datos. ¿Sí? ¿Me sigue? Que fíjense que es bien difícil lo que usted explica aquí. Sí, entonces pongámoslo en notación de Inges. Dice que es la sumatoria desde el primer dato 1 hasta el dato K. ¿Sí? Y que va a ser la multiplicación de todas las frecuencias por las marcas de clase. Si se da cuenta aquí, esta nomenclatura es una X y una rayita. Y esta otra nomenclatura que tiene acá es solo una X, ¿verdad? X1, X2, X3, ¿sí? Pero este X1, X2, X3 representa
a la marca de clase. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, y A dividido dice la sumatoria de todas las frecuencias. Esta es una frecuencia desde J, o sea, desde el valor 1 hasta la frecuencia K. Ah, sí, mire, dicho en otras palabras, es la cantidad total de datos. ¿Sí? ¿Me siguieron? Muy bien. Sí. Y mire, Inges, en plural, ¿para qué me sirve sacar un promedio o una media aritmética? ¿Para qué? Sí, ¿para qué voy a usar eso? Pues mire, lo que pasa es que cuando usted calcula medias aritméticas, por ejemplo, si saca un promedio de cuál es las notas que sacan algunos alumnos en algunos cursos, ¿verdad? Entonces uno dice, mire, regularmente, para ese ejemplo, las notas del curso A están entre 70 y 80, porque es el promedio, ¿verdad? Sí. Pero, ¿y en la vida real para qué me sirve? Mire, fíjese que podríamos pensar y decir, fíjese que yo tengo una información de históricos donde yo vendo escritorios, ¿sí? Y regularmente, en promedio, en cada mes, yo vendo 30 escritorios mensual. ¿Y para qué me sirve eso? Pues mire, para empezarse a preparar. ¿Cómo así? Porque si usted tuviera en su inventario al menos 30 escritorios en su inventario, tiene mucha probabilidad de poderlos vender porque su media muestral es aproximadamente 30 mensualmente, ¿verdad? Entonces ya empieza uno a tomar decisiones, ¿verdad? Con eso no quiere decir de que es la única herramienta, sino hay muchas más herramientas, ¿verdad? Pero esta es la base, ¿ok? Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las propiedades de la media aritmética? Aquí me emocioné. Esto es igual que el primero. Y dice que las desviaciones con respecto a la media aritmética debe de ser 0. ¿Y qué quiere decir una desviación? ¿Se recuerda de la desviación estándar? Pues mire, ¿qué es lo que pasa? Fíjese que usted tiene, por ejemplo, pongámoslo de los 30 escritorios, ¿verdad? Cada rayita así en vertical significa un mes, ¿verdad? Y dice que en el mes de enero usted vendió 20, febrero 22, en marzo vendió 15, en abril, porque fue Semana Santa, vendió 10, y así, ¿verdad? Y va vendiendo durante todo el año, no sé. Y estos son los datos, ¿verdad? Es que mire, ¿cuál es el promedio de venta de usted? Fíjese que habíamos dicho que era 20. Supongamos que es 20, ¿verdad? Este ejemplo. 20. Y está aquí. Esa es la media. Es el promedio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué quiere decir entonces? Fíjese que una propiedad es de que dice que la suma de las desviaciones, una desviación es este dato, está un poquito arriba de 20, digamos, o 20, pasa exacto, este un poquito arriba, este abajo, este más abajo, este arriba. Estas son las desviaciones con respecto a la media, ¿verdad? ¿Sí? Eso significa una desviación estándar, está exactamente en 0, ¿sí? Es cuánto nos estamos variando con respecto a la media. Y dice que esta propiedad, que si usted viniera y sumara esto, digamos que este será 2, este sea menos 3, porque está debajo de la media, ¿verdad? Este menos 5, este 5 y así, ¿verdad? Si sumara todas las desviaciones, esa, la sumatoria aritmética la sumatoria aritmética, algebraica, perdón, la sumatoria algebraica de esos datos me debería de dar 0. ¿Sí? Esa es la propiedad más
importante de la media aritmética, ¿verdad? Que todas estas desviaciones que están en verde deberían de dar 0, ¿sí? Para que esa media realmente sea la media de todos esos datos, no más, ¿sí? Por eso yo les decía, no sé si fue a ustedes, pero creo que sí. ¿Qué es más importante? ¿La desviación estándar o la varianza? Ah, pues mire, depende, porque mire, aquí estoy vendiendo escritorios, ¿verdad? Y los datos de los escritorios es un dato discreto, ¿verdad? Discreto lineal, porque puedo vender 5 escritorios, 7 escritorios, 50 escritorios, 80, 3 escritorios. Es un dato discreto, ¿verdad? Sí. Y el lineal porque es escritorios. Ah, que fíjense que cuando yo saco la varianza, me da cuadrado. ¿Y ese cuadrado qué significa? Que son escritorios al cuadrado, ¿verdad? Sí, es más fácil. Sí. Fácil saludar a los futuros ingenieros. Aquí viene un ingenierito a saludar también. ¿Dónde está? Ok, adiós. Bueno. Eso significa el valor de la varianza, ¿verdad? Que son escritorios al cuadrado, porque la varianza es un dato al cuadrado. Usted no vende escritorios al cuadrado, ¿verdad? Ah, no. Pero la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, sí me vende o sí puedo obtener valores lineales, ¿verdad? Entonces, por eso mucha bibliografía dice que es más importante la desviación estándar que la varianza. Sí, pero la varianza es una medida de dispersión, sí, es parte de todo el conjunto de la estadística descriptiva, ¿verdad? Pero, como les digo, para mucha bibliografía, inclusive yo prefiero utilizar desviaciones estándar, porque no puedo vender, mire cuántos escritorios más o menos vende al mes. Mire, vendemos 4 escritorios al cuadrado. No es lógico, ¿verdad? No es lógico. Entonces, por eso la desviación estándar serían 2 escritorios en desviación, ¿verdad? O sea, a veces, fíjense que a veces vendo 32 y a veces vendo 28, perdón, ¿verdad? Para sacar un promedio. ¿Ok? Bueno, continuemos. Les habíamos hablado, o había hablado también, de los datos agrupados. ¿Se recuerdan antes aquí? Yo les había dicho, más que todo, datos ordenados. ¿Sí? Están ordenados. Aquí ya están agrupados. Igual, hay una forma de calcular una media aritmética para datos agrupados. Y como dice acá, dice que en datos de distribución de frecuencias se considera que todos los datos que caen en un intervalo de clase dado coinciden con la marca o punto medio del intervalo. Sencillo, ahora sí como lo explican los libros. Más sencillo no puede estar. ¿Sí? Los libros lo complican bastante, ¿verdad? Por eso nos dan a veces chance a nosotros, los que queremos ser también un poquito de docente, ¿verdad? Para poder explicar estos temas. ¿Qué quiere decir aquí? Pues mire, fíjese que aquí ya va a tener usted una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Ya no tiene solo datos, sino ya tiene información. Y tiene no sé cuántos intervalos. Digamos que tiene 5 intervalos. ¿Sí? Y se recuerdan que aquí ponían límite inferior, límite superior, ¿sí? Y aquí empezaban a contar las frecuencias y empezaban a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y en todo caso también calculaban las marcas de clase. Pues para eso nos sirven, ¿verdad? O sea, usted ya no tiene todo el pergamino de datos, sino ya los tiene ordenados acá.
Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la media aritmética para datos ordenados? Pues miren, primero tiene la amplitud, ¿sí? La amplitud más la sumatoria de la multiplicación entre las frecuencias y la media de cada intervalo. ¿Y cuál es la media de cada intervalo? Pues la marca de clase. Bueno, entonces como que se empieza a confundir un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es la media muestral. Esto, X, es el valor de los datos. Y X minúscula es la marca de clase, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tener un poquito de diferencia, ¿verdad? Y eso no lo explican los libros. A veces uno empieza a ver y, chica, todas tienen X, así, supongo, empieza uno a suponer, ¿verdad? No, pero esa nomenclatura sí existe, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, la amplitud desde el dato menor hasta el dato superior, más la sumatoria de todas las frecuencias y las marcas de clase, ¿sí? Por C. Perdón, aquí sería límite inferior, este es límite inferior. Límite inferior más la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase dividido la cantidad de datos por la amplitud. Esta C la vamos a decir que es amplitud. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Estadística. Sí, pero es seminario. Ya es seminario de ciencias. Ya, ellos ya están, ya son ingenieros. Sí. Ok. ¿Alguna duda, Inges? Por el momento no hay. Ok, continuemos entonces. Otra medida de tendencia central es la mediana. Ya al final les voy a decir por qué hay tantas, ¿verdad? Y cuál es el defecto de cada una, porque cada una tiene defecto. Ahora nadie es perfecto, hasta las medidas de tendencia central. La mediana dice que la mediana de un conjunto de números ordenados en amplitud es el valor central o media de dos valores centrales. ¿Cómo así? Pues vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, usted tiene este conjunto de datos o de números ordenados. Y sabemos que es par, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿verdad? Y dice que la mediana de un conjunto de datos ordenados en magnitud, están ordenados, ¿verdad? Porque va del menor al mayor, en magnitud, es el valor central o media de dos valores centrales. ¿Y cuál es el valor central? Si quito este y este, me queda este y este y este. Los datos centrales son estos dos, ¿verdad? ¿Sí? Es el valor central o media de dos valores centrales. O sea, exactamente en el centro de esos 8 datos no tengo nada. ¿Sí? Pero es el valor, la media de esos dos valores. Entonces, ¿qué sucede? 6 y 8. O sea, 6 más 8, la media de eso sería 6 más 8, 14 dividido 2, 7, ¿verdad? Perdón. Entonces, la mediana para este grupo de datos es 7. ¿Así era? O sea, no es la media. Si se dan cuenta, no es la media, porque si no, tendríamos que sumar 3 más 4 más 5 más 6 más 8 más 8 más 8 más 10. Serían, ¿cuánto? 24, 34, 45, 49, 52 dividido 2, 26, ¿verdad? Perdón, 52 dije, ¿verdad? 52 dividido 8. ¿Puedes? 52 dividido 8.
6.5, ¿verdad? Esa es la media. La mediana es diferente, es 7. Ya cambió, ¿verdad? La media es 6.5 y la mediana es 7. Veamos este número. Mire, este es un conjunto de números ordenados en magnitud. Va desde el 5 hasta el 15. Dice que es el valor central medio. Ah, ¿cuál es el valor central medio? Tengo 3 aquí y tengo 3 acá. Entonces el central medio es este, ¿verdad? 9. Central medio. Ah, bueno. Entonces la mediana es igual a 9. Ah, ¿cómo así? Pero si yo saco el promedio, no es eso. 17 más cuánto? Más 9, más 11, más 12, más 15. Dividido, ¿cuántos? 7, ¿verdad? La media me da 9.14. Ah, pero mire, casi todos son iguales. Sí. Pero ¿qué pasa si usted tiene muchos datos? O tiene, por ejemplo, un 4 acá y un 256 acá. ¿Cuál va a ser el valor de la media? De la media es 324. 8, son 9 datos, ¿verdad? Sería una media, o sea, desde el 4, desde aquí hasta 256, la media nos daría 36, 36. no 9. Entonces ya empezó a cambiar, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Ah, entonces, ¿cuál es el mejor dato o cuál es la medida de tendencia central que debería utilizar? Depende. ¿Y depende de qué? Depende de lo que esté buscando usted. Ya después le vamos a decir, o ya sabemos que este valor es un dato atípico, ¿verdad? Es un dato extremo, que a veces cuando están muy fuera, pareciera que no es del grupo que estoy analizando, ¿verdad? Entonces es mejor eliminarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces ya empezaron a ver las diferencias, ¿verdad? De las medidas de tendencia central. Y también la mediana también se puede calcular por medio de datos agrupados. Lo mismo, tienen una tabla de distribución de frecuencias y se puede obtener por medio de una interpolación. Una interpolación es un proceso matemático que nos ayuda a encontrar un valor que no conocemos. Eso es. Ah, sí. Pero hay que saberlo hacer, ¿verdad? Porque hay que saber quién es el dato mayor, qué es el menor, dividido cuánto, y empezamos a sumar, ¿verdad? Utilizamos, mejor dicho, esta fórmula. Mediana es igual al límite inferior, LI, límite inferior de la clase donde está la mediana, ¿sí? N es el número de datos total, la sumatoria de las frecuencias anterior a la mediana. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que veamos eso, ¿verdad? F de mediana es donde aparece la mediana. Y C se le dice que es la amplitud del intervalo. A veces aparece con la letra A, ¿verdad? Pero regularmente aparece con la letra C en la mayoría de textos. La amplitud del intervalo de la clase de la mediana, ¿verdad? Es otra forma de calcularlo, ¿ok? También lo vamos a hacer así. De hecho, así va a venir el examen de la otra semana, con una tabla de distribución de frecuencias. Y vamos a calcular para datos agrupados, media, moda y mediana. Vamos solo a centrarnos en esos tres, porque hay muchas más medidas de tendencia central. ¿Sí? Ok. Y la moda, recitemos lo que aprendimos en diversificado. Ah, la moda es el conjunto que más se repite. Eso era lo que nos decían, ¿verdad? Acá dice que la moda es un conjunto de números
y es el valor que se presenta con mayor frecuencia o con más frecuencia. ¿Sí? ¿Ok? De hecho, puede que no haya moda, mejor dicho. Puede ser de que haya solo un dato y se dice, o una moda, mejor dicho, se dice unimodal, o podríamos tener muchas modas. ¿Sí? Bueno. También sí me recuerdo que yo se los mencioné. Cuando usted no sepa un concepto, tradúzcalo al español puro. Y este es un buen ejemplo para eso. Y eso se cumple mucho para las señoritas, ¿verdad? Es que mire, la moda ahora es andar con zapatos anaranjados, no sé. Y todas las muchachas andan con zapatos anaranjados, ¿verdad? Y esa es una moda. ¿Qué quiere decir? Pues mire, si se da cuenta, andan muchas mujeres, muchas muchachas con zapatos anaranjados. Es la moda y es el dato que más se repite, ¿verdad? O sea, es el español puro, nada más. No hay que darle tanta vuelta al asunto, ¿verdad? ¿Me siguieron? Esta medida de tendencia central pareciera que no se calcula. La moda, no, casi no, porque si tenemos datos desordenados o no ordenados, solo vemos cuántos se repiten y ese es el valor, ¿verdad? O sea, sumamos, nada más. Pero ¿qué pasa si ya tenemos datos agrupados? Entonces ahí sí, apliquemos esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Pues esta ecuación nos dice que puede encontrar los datos, las modas en datos agrupados. En una tabla de distribución de frecuencia, la moda se encuentra con la frontera inferior de la clase modal, o sea, el límite inferior donde aparece la moda. Y ahorita vamos a ver cómo la encontramos en la tabla de distribución, ¿verdad? Más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud, ¿verdad? Ya sabíamos que la C es amplitud o A es amplitud. ¿Y qué significa la delta? Pues mire, dice que es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase inferior inmediata. Como siempre, la teoría de los libros, ¿verdad? Delta 1, ¿qué quiere decir? Pues mire, delta 1 quiere decir la frecuencia donde usted encuentra la moda menos la frecuencia anterior a la moda. Eso es lo que quiere decir clase inferior inmediata, anterior a la moda. Eso significa delta 1. También lo vamos a ver en un ejemplo, ¿verdad? Para que lo tengamos. Y delta 2 es igual a la frecuencia donde aparece la moda. ¿Sí? Dice exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de clase superior inmediata. Superior inmediata. Menos la frecuencia siguiente o superior, ¿verdad? Donde estaba la moda. Así se calcula. Hacemos este paréntesis y después lo multiplicamos por la amplitud. Sencillo, no más. ¿Ok? ¿Todavía no se me han dormido? Ok. Estamos despiertos, Inge. Todavía, muy bien. De acuerdo. Esas son las medidas de tendencia central más sencillas que más utilizamos, ¿verdad? Hay una media geométrica, hay una media hipergeométrica y hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay una media ponderada y hay de todo, ¿verdad? Pero regularmente para nuestros cálculos como humano normal, ¿verdad? Porque también hay otros humanos anormales, ¿verdad? Que se hacen unos cálculos que, a ver, y les explotan los cohetes ahí rumbo a la luna como prueba. No, son los normales, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a usar estos tres. La media, la moda y la mediana. ¿Ok? Entonces, si utilizamos esas tres, hay una relación
empírica entre la media, la mediana y la moda. ¿Y por qué? Eso es igual como como encontrar Pareto. ¿Saben cuál es el Pareto? ¿No saben qué es Pareto? ¿No? No. Pareto es algo empírico también, pero regularmente se cumple. ¿Y qué es? Lo que pasa que dice que, digamos, si son ventas, dice que el 80% de las ventas corresponde a un 20% de los clientes. O sea, un 20% de los clientes le compra el 80% de mercadería a algún lugar, ¿verdad? Y que el 20% de las ventas se lo va a comprar el 80% de sus clientes. Pues es 40, 80, 20. ¿Nunca han escuchado esa relación? ¿No? Ok. Más o menos es así. Si lo quieren ver aquí a otro ejercicio, es de que el 80% de la riqueza de un país, si quieren ponerle nombre Guatemala, corresponde a un 20% de la población, o sea, los ricos, ¿va? Un 20% de la población es rica y tiene el 80% de acceso de la moneda, ¿verdad? Y un 20% de la riqueza le pertenece a un 80% de las personas. Eso se va cumpliendo, ¿verdad? Igual en ventas se hace así, se encuentra esa relación. Pero miren que fíjese que no me da exactamente 80-20. ¿Por qué? Porque me dio 77-17. Sí, es algo empírico, va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Lo mismo esta relación empírica entre la media, la moda y la mediana. El único inconveniente acá es que, no inconveniente, sino una de las características que debe tener esta relación empírica es de que tenemos que tener una sola moda, o sea, los datos tienen que ser unimodales. ¿Sí? Y que dice que la media, el valor de la media menos el valor de la moda va a ser más o menos igual, aquí podríamos poner más o menos igual, a 3 veces la diferencia entre la media y la mediana. Más o menos va a ser ahí, ¿verdad? Es empírico. Puede ser que le dé exactamente igual, puede ser que le dé por ahí. ¿Sí? Esa es la relación empírica. ¿Ok? ¿Me siguieron? ¿Okay? Sí. Muy bien. Bueno, la teoría es esa, ¿verdad? O sea, no es tan difícil, no es tan complicada. Y vamos a empezar a hacer ejercicios. Muy bien. Armemos. Esto es para que ya se empiecen a recordar lo que hacían en diversificado inclusive, ¿verdad? Y aquí en ingeniería alguien les tuvo que haber dado estadística 1. Dice que les daban un montón de datos acá. Aquí hay 2, 4, 6, 8. Hay 32 datos. ¿Y qué es lo que hacían primero? Empezaban a ordenarlos, ¿verdad? Y los ordenaban ahí, y se ponían felices ahí ordenando sus datos, ¿no? Y los ordenaban así. ¿Sí? Ya, todos sus datos, ¿verdad? Voy a ver aquí. Ok, bueno. ¿Cuál es el siguiente paso que se recuerdan para ordenar estos datos? Pues mire, cuando hacíamos eso, bueno, creo que no lo hacían, pero vamos a pasar esto aquí. Y empezábamos a determinar la medida de datos, o sea, la precisión. ¿Qué significa eso?
¿Qué tipo de datos tenemos? Inges, ustedes que ya son expertos en esto, ¿qué tipo de datos son estos? ¿Cuantitativos, Inge? Cuantitativos. Ajá, ¿qué más? Son discretos. Son discretos, ¿verdad? Porque son números enteros. Son cuantitativos discretos. Está bien, ¿verdad? Voy a tapar mi Seven. No van a pensar que es cerveza. Eso es más tarde, ¿eh? Ok, bueno. Entonces, determinamos la medida de datos, la precisión. Son datos cuantitativos, quiere decir que son datos enteros, ¿verdad? Discretos. ¿Sí? Ah, muy bien. Ya lo tenemos. Obtengamos una medida de dispersión. Ah, ¿qué medida de dispersión encontramos? Pues el rango de datos. Ah, ¿y cómo calculábamos el rango de datos? Ah, pues era bien sencillo, el dato mayor menos el dato menor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ya se empezaron a recordar. ¿Sí? Saber qué maltratada están pensando ahorita en su cabeza. Ese señor que me dio clases, ¿verdad? Pero ya están ahí sacando eso, ¿verdad? Entonces ahora seleccionemos el número de clases. Ah, bueno, el rango sería dato mayor 284 menos 45. Me da un rango de 239. ¿Sí? Ok, seleccionemos entonces ahora el número de clases. Ay, ¿cómo hacíamos para seleccionar el número de clases? Número de clases es la cantidad de intervalos, ¿verdad? La verdad. No sé si lo calculaban así, pero era K es igual, el número de clases es igual a 1 más la multiplicación de 3.32 por el logaritmo de n. ¿Y n cuál es qué valor tiene? Pues habíamos contado que aquí n son 32 datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hagamos ese cálculo. K es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de 32. A mí me dio 5.99. Ahí sí lo pueden verificar. Que es aproximadamente 6. ¿Sí? Este 6 nos indica que van a ser 6 grupos, ¿verdad? 6 intervalos. Bueno. Mire, Inge, fíjese que yo leí en un libro donde dice que cuando uno hace estadística descriptiva, uno moldea la información que empieza a tener u obtener con esta técnica de acuerdo a lo que uno quiere, ¿verdad? ¿Y por qué? Es que fíjese que hay mucha teoría donde dice que cuando tenemos datos, grupos pares, es más difícil manejar la información. Esto es un grupo par, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que tendríamos que tener 6 intervalos, ¿verdad? Sí, de aquí tendríamos que calcular las frecuencias, tendríamos que calcular las medias o las marcas de clase, ¿verdad? Sí, pero fíjese que matemáticamente eso nos dio, sí. Pero también fíjese que matemáticamente, para encontrar una mediana o una media, se nos empieza a complicar. ¿Y por qué? ¿Se recuerda cuando teníamos 8 datos? Dejémoslo en 6. Cuando teníamos un número par de datos, teníamos que agarrar estos 2 datos, sumarlos y dividirlos entre 2. Y encontrábamos la mediana, ¿verdad? Lo mismo pasaría acá. Tendríamos 2 intervalos
Y para encontrar exactamente dónde está la mediana, miren, está aquí en medio. Sí, pero el intervalo no está como bien fijo, ¿verdad? O sea, no sé, ni es de aquí ni es de allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos quiere decir? Pues mire, de preferencia, trabaje en números impares. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que aquí ya me dio 6 y lo aproximé a 6 por este punto 99, ¿sí? Entonces queda a su discreción de poder manejar 5 grupos o 7 grupos. Entonces, ¿de qué sirve esta ecuación? Esta ecuación le va a dar como un norte más o menos. ¿Y por qué lo dice? Porque digamos, si usted utiliza 5 intervalos, ¿sí? 5 intervalos, encuentra exactamente aquí la media, ¿verdad? A simple vista usted mira ahí la media. ¿Se recuerda cuando teníamos los 5 datos? ¿Cuál es la media de estos 5 datos? Exactamente ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Y digamos que los datos sean también normales. Normales quiere decir que no haya un dato atípico, ¿verdad? Como el que habíamos visto, el 256. Entonces, ¿qué quiere decir si son normales los datos? Que posiblemente aquí también va a encontrar su media. ¿Por qué tanto dándole vueltas acá? Pues mire, recuérdense que cuando empezamos a hablar de funciones de probabilidad, también sabemos que hay una cuestión que se le llama la distribución normal. ¿Y la distribución normal qué características tiene? Pues tiene una forma de campana esa área, esa función, ¿sí? Y se dice que es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que los mismos datos que hay para acá van a ver para acá, ¿sí? Entonces, por eso, aunque hay una fórmula para calcular las clases o grupos de datos, procure utilizar números impares, ¿sí? Eso nunca se los explicaron en clase, ¿verdad? Casi nunca uno se baja a ese nivel, porque también, eso también tiene que ver mucho con la experiencia cuando usted maneja ya más información. Sí, yo he tenido la ventaja de estar en empresas donde he manejado mucha información y es mejor analizar datos con números impares. Sale más fácil la información y se mira más rápido que lo que anda buscando, ¿sí? Ok, bueno. Tomando esa premisa, no voy a tomar la K igual a 6, sino para este ejemplo, ¿verdad? Para este ejemplo lo voy a tomar como 5, ¿sí? Me siguieron y me entendieron hasta dónde quise llegarles a esta explicación. Sí, que está claro. Sí, Muy bien. Entonces, punto número 4. Dice que tenemos que obtener el ancho de clase o amplitud. ¿Sí? Aquí es el ancho, hasta ahora me di cuenta. El ancho. Entonces, la amplitud, que se recuerdan que se calculaba, que aparecía con la letra C en aquellas fórmulas, que también a veces en alguna bibliografía aparece con la letra A, se calcula como rango dividido el grupo o número de clases. En este caso, como dijimos que vamos a tomar el número 5, ¿sí? Entonces, dividí 239 dividido 5. Y eso nos da 47.8. Y yo vine y lo aproximé a 48. ¿Cuál es la razón que consideran ustedes
de por qué yo lo aproximé a 48 y no lo dejé en 47.8. Porque los datos son enteros, la muestra es entera. Exacto, muy bien. Por eso es bien importante esta, ¿verdad? Sí, es que mire, es que se da cuenta uno cuando lo mira, sí. Pero mejor deje la evidencia, ¿verdad? Porque a veces la evidencia no solo se la mira, sino también hay colaboradores que la miran y no podrían entender, ¿verdad? Entonces, deje sus pasos. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la razón. Son números enteros, son datos enteros, 48, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, empecemos a armar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Vamos a obtener la frecuencia o conteo de frecuencia, la más sencilla, ¿verdad? Ok. Bueno. Vamos a determinar un límite inferior y un límite superior. Ah, ¿y desde dónde vamos a empezar? La verdad que hay muchas técnicas y hay mucha bibliografía que se quema para empezar a ver cuál es el límite inferior. Vamos a escoger la más sencilla. O vamos a explicar la más sencilla. ¿Sí? El límite inferior lo voy a tomar como este. Ese es el más pequeño, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces el límite inferior sería 45. Y si se dan cuenta, tengo un corchete. Ah, ¿y qué significa eso? Eso es un límite, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que hablamos de límites también cuando hablamos un poquito de derivadas? Tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir? Ah, fíjense que ese 45 en una línea recta lo voy a tomar en cuenta. O sea, voy a empezar a contar desde 45. Ah, muy bien. ¿Y el límite superior cuál va a ser? Pues mire, el límite superior se calcula con amplitud. Ah, ¿y esa amplitud cuánto nos dio? 48. Entonces sería 45 más 48. 93, ¿verdad? Y si se dan cuenta ahí, ahora tengo un paréntesis diferente al corchete. ¿Qué significa? Ah, es que entonces yo voy a tomar desde el 45 hasta aproximadamente el 93, sin tomarlo en cuenta. ¿Sí? Ok. ¿Cuál va a ser el siguiente límite inferior? Pues 93 con corchete, ¿verdad? Sí lo voy a tomar en cuenta porque en el anterior intervalo no lo tomé en cuenta. Hasta más 48. 48 más 93, 141, ¿verdad? Siguiente límite inferior, 141. La amplitud es 48 más 48, 189. Siguiente límite, 189 más 48, 237. Y 237 más 48, 285. ¿Qué vemos acá? Límite inferior, aquí está, lo incluye. Límite superior, aquí está, lo incluye. 284, ¿verdad? Para algo sirve la primera hoja que habíamos visto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, Inges? Por el momento no, Inge. Ok, Todo claro. listo. Aquí para que empiecen a desempolvar lo que aprendieron hace 200 años, ¿verdad? Entonces, el siguiente valor, ¿qué es? Que tenemos que tener en la tabla de distribución de frecuencia. Ah, pues una frecuencia absoluta, ¿verdad? Ah, y la frecuencia absoluta, ¿qué significa? Ah, es la cantidad de datos que tenemos en el intervalo de este grupo de datos. Acá dice que, mire, tengo que tener 45 hasta 93 sin incluirlo. Ah, pues mire, aquí tengo 96. Ah, es menor que 93, entonces voy a contar hasta acá, ¿verdad? Desde 45 hasta 89.
¿Cuántos datos tengo? 5, ¿verdad? ¿Sí? Ah, y después, desde 93 hasta 141, ¿cuántos datos tengo? Ah, déjeme contarlo a mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos, ¿verdad? 8 datos. Siguiente grupo, del 141 a 189, ¿cuántos datos tenemos? 7, ¿verdad? Ahí están marcados en verde. Y del 189 al 237 tenemos 8. Y de ahí tenemos 4, ¿verdad? El último intervalo. ¿Ok? ¿Ya se empezaron a recordar? Sí, ¿verdad? Sencillo. Ok. ¿Qué otro valor tiene que tener la tabla de distribución de frecuencias? Pues la marca de clase. La marca de clase, ¿se recuerdan que ya la habíamos mencionado cuando hablamos con la media aritmética? ¿Sí? ¿Y qué es la marca de clase? Es el promedio de los intervalos, ¿no? Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Límite inferior más límite superior dividido 2. 45 más 93 dividido 2. Eso nos da 69. Y luego, digamos, 93 más 141 dividido 2, 117. Y así, ¿verdad? 141 más 189 dividido 2, 165. Y 189 más 237 dividido 2, 213. 237 más 285 dividido 2, 261. Sencillo, ¿verdad? Todavía está sencillo. ¿Ok? ¿Ya se recordaron hasta aquí? Ya queriendo. Ah, creen, va. Este es el primer ejemplo. Vamos a pasar a un segundo. Ok. Aquí tenemos una que nos dice, mire, calcule la media, mediana y moda de los siguientes datos, ¿verdad? Ok. Bueno, veamos. Y nos da la información completa, ¿verdad? Ah, de una vez nos dio la tabla, o nos dieron la tabla. ¿Sí? Y es lo que yo les decía, miren, usted no va a tener el conjunto, todos los datos, ¿verdad? Ahí tiene todos los archivos en su computadora, ahí tiene que sacar la información, ¿no? Ya tiene a su secretario, a su patojo chispudo, ya se lo ordenó, ¿verdad? Ya le entregó la data así, ¿verdad? Entonces tenemos 5 intervalos, tenemos una marca de clase, una frecuencia absoluta y una frecuencia acumulada. Sí, así va a venir. De hecho, van a poder usar Excel. ¿Sí? Lo que pasa que en la otra clase, en el otro examen, mejor dicho, yo les voy a preguntar qué hacer. Ustedes van a tomar la decisión de lo que vayan a encontrar acá. Y ahorita les voy a explicar cómo se encuentra alguna información. Ya después uno empieza a agarrar pericia en analizar datos, ¿verdad? Y uno empieza a ver nada más así, ya, bueno, ¿por dónde voy? Igual como los gerentes cuando se empiezan a analizar estados financieros. Los estados financieros ellos no lo hacen, ¿verdad? Ya nada más le pasan el reporte a él y llega el nuevo gerente y dice, quiero ver los estados financieros. Entonces lo primero que uno tiene que preguntar si uno va a liderar un grupo, a una empresa, estados financieros. Con el estado financiero usted lo mira y ya sabe por dónde está el problema de la empresa, ¿verdad? Lo mismo acá.
También des en cuenta que tengo unas anotaciones acá. Una X, ¿verdad? X minúscula. Eso representa la marca de clase. Una F minúscula representa la frecuencia absoluta. Y una F mayúscula representa la frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Calculemos la media entonces. Ah, y mire cómo calculamos la media. Mire, aquí ya los datos están agrupados, ¿verdad? Porque ya no tengo las sábanas de información, de datos. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿cómo la calculamos? Datos agrupados, la media. ¿Y cómo lo calculo? Pues mire, la media muestral, porque esta es una muestra, ¿verdad? Dividida en 5 grupos, donde la cantidad de datos son 50. Es una muestra. Es igual a la marca de clase, ¿sí? Por la frecuencia. Marca de clase por la frecuencia. ¿Sí? ¿Y cuántas frecuencias y cuántas marcas de clase? Ah, pues aquí hay 5 marcas de clase. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 frecuencias absolutas. ¿Verdad? Ah, es que mire, yo soy Inge, yo lo entiendo así. Es la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase 1 por la frecuencia 1 dividido n. O toda la sumatoria de esa multiplicación. Ah, bueno. Es como que yo pusiera la marca de clase 1 por la frecuencia absoluta 1. 10 por 9. La marca de clase 2 por la frecuencia absoluta 2. Y así, ¿verdad? Hasta encontrar los 5 datos. ¿Verdad? ¿Dividido cuánto? Dividido n. En este caso sería 51, ¿verdad? Y ya me adelanté. Aquí debería ser dividido 51. 90 más 330 más 750 más 630 más 630 dividido 51. ¿Sí? Eso suma 2430 dividido 51, 47.65. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera información, la media. ¿Sí? Ok. Vamos a encontrar entonces la mediana. ¿Cómo encuentro la mediana? Ah, pues mire, la mediana la encuentro por medio de esta fórmula, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta fórmula grandotota? Límite inferior más n sobre n, n sobre 2, menos la frecuencia anterior a la mediana, dividido la frecuencia donde está la mediana, por la amplitud. Miren cómo encuentro la mediana ahí. Sí. ¿Cuál es el límite inferior si tengo 5 intervalos? Ah, pues mire, lo primero que tiene que hacer es encontrar la posición de la mediana. ¿Se recuerdan cómo conseguíamos o cómo encontramos la posición de la mediana en el primer ejemplo que hicimos? ¿Se recuerdan que teníamos, ya lo habíamos reducido a 5 datos? Y está exactamente aquí, ¿verdad? Esa es la posición de la mediana. ¿Se recuerdan? Ah, bueno, entonces, veamos. Mire, aquí tiene 51 datos, ¿verdad? Y pareciera que, de acuerdo a lo que habíamos dicho, está aquí en el tercer grupo, ¿verdad? Porque ahí está la mediana. Si usted ordena todos los datos, encuentra el dato que exactamente en medio. Ajá. Y también se recuerda que habíamos dicho que era impar, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué pasa si es impar? La posición de la mediana se encontraría cuando es impar, n más 1 dividido 2. Entonces, en este caso sería 51 más 1 dividido 2. Es decir, 52 dividido 2 igual a 26, ¿verdad?
En otra clase están dando esto ahorita. Ahí enfrente. Si quieres, nos pasamos para allá. Sí, bueno, está bien. Entonces ya encontramos la posición, ¿verdad? Ah, bueno, ya tengo la posición 26. En todos estos datos, en intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, ¿dónde es que encuentro esa posición? Esa posición se encuentra en la frecuencia acumulada. Ay, ¿por qué? Porque si se recuerda con la frecuencia acumulada, eso no lo hicimos, pero es la frecuencia absoluta más el dato anterior, ¿verdad? Aquí tengo 9 más 0, 9, más 11, 20, más 15, 35, más 9, 44, más 7, 51, ¿verdad? Por alguna razón dan esa información, ¿verdad? O sacamos esa información. Ah, bueno, entonces aquí estoy acumulando los datos de la tabla de distribución. Entonces empiezo a ver. 26 datos caben en 9. No, ¿verdad? 26 datos caben en 20. Tampoco, ¿verdad? 26 datos caben en 35. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces ya encontramos la mediana. La posición de la mediana. La mediana está en ese intervalo. ¿Sí? En el tercer intervalo. ¿Verdad? Ya lo habíamos determinado empíricamente. ¿Sí? Pero ahora lo tenemos ya localizado. Muy bien. Veamos. Entonces calculemos esta ecuación. ¿Sí? Vamos a pasarnos aquí, vamos a borrar un poquito, ¿no? Ahí está la misma información, la posición está en 26 y vamos a utilizar esa ecuación. Límite inferior, donde está la mediana, es que 40, ¿verdad? 40. Más 51 n dividido 2, o sea, total de datos 51 dividido 2, menos la frecuencia, si se dan cuenta aquí, está la F mayúscula, la frecuencia anterior a la mediana, 20, ¿verdad? Dividido la frecuencia donde apareció la mediana, o donde aparece la mediana. ¿Pero qué frecuencia es? Pues es la absoluta, es una F minúscula, ¿sí? Dividido 15 por la amplitud. Y si hacemos un cálculo aquí, la amplitud siempre sí es 20, ¿verdad? Entre los intervalos. ¿Ok? Hagamos esa operación. 25.5 más 20 dividido 15 por 20 más 40. 43.33, ¿verdad? ¿Sí? Va apareciéndose mucho porque la media nos había dado 47.65, ¿no? Estos son datos bien uniformes, por eso nos da bastante parecido. ¿Ok? Y vamos a encontrar la moda. ¿Dudas hasta acá? Perdón. Listo. Encontremos la moda. ¿Cómo encuentro la moda? Pues esa moda, ¿se recuerdan? Como tenemos ya datos agrupados, lo calculamos por esto, ¿verdad? Ah, y se recuerdan que FI es donde apareció la moda, menos FI menos 1 es
la frecuencia anterior a donde está la moda, ¿verdad? ¿Y eso qué era? Ese era delta, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Delta 1. Y delta 2 era la frecuencia donde está la moda menos la frecuencia posterior a la moda. Parece una locura esto, ¿verdad? Pero sí funciona. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Aquí hice una anotación. Frecuencia absoluta donde está la moda. Y las frecuencias anteriores donde se encuentra la moda es F1, ¿verdad? Y si se dan cuenta son Fs minúsculas. Entonces, ¿dónde es que debo buscar? En esta columna, ¿verdad? Ok. Bueno. ¿Y en dónde está la moda? Tenemos que localizar la moda. ¿Dónde localizamos la moda? Por la mayor frecuencia. La mayor frecuencia. ¿Y dónde está la mayor frecuencia? Frecuencia absoluta, ¿verdad? Aquí hay más datos en ese intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está la moda. Entonces la media y la moda aparecen igual. Delta 1 otra vez, ¿verdad? La frecuencia donde está la moda menos la frecuencia anterior, delta 1, acá, más la frecuencia donde está la moda otra vez, menos la siguiente frecuencia, 9, ¿sí? Hagamos esa operación, 15 menos 5 da 4, ¿verdad? Dividido 15 menos 5, 4 más 15 menos 9 sería 6, ¿verdad? 10. 4 dividido 10. 40 más 4 dividido 10 por 20. 4 por 20, 80 dividido 10, 8 más 40, 48. ¿Sí? Okay. Entonces tenemos la moda para datos agrupados. Ahí. ¿Qué tenemos acá? Aquí solo estamos encontrando datos, ¿verdad? O sea, todavía no hemos determinado nada. La media habíamos dicho que era 47.65. La mediana nos había dado 47.33. Y la moda nos dio 48. Este solo es ejercicio, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que encontramos? Que cualquiera de los datos, cualquiera de las medidas de tendencia central que tenemos acá, las podemos utilizar como una medida de tendencia, ¿verdad? Es que fíjense que esta información que tenemos acá es de la gente que más consume refrescos en cola. Sí. Están entre 20 y 60. ¿Y en dónde está? Fíjense que estamos haciendo este análisis en una colonia que está en la zona 45. Bueno, entonces mire, si a esta gente de 40 y 60 le gusta tomar bastante, ¿cómo se llama? Aguas en lata. Entonces mandemos y llenemos las tiendas de aguas en lata porque yo sé que me las van a consumir, ¿verdad? Aquí empezamos ya a ver ese tipo de información. ¿Ok? ¿Me siguieron? Está fácil, ¿verdad? Sacar la información está bien sencillo. Analizarla es otro asunto. Okay. ¿Qué manda Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes. Y si supongamos que esto hubiera sido un caso donde tengamos dos intervalos con la misma moda, es decir, multimodal, podríamos calcular la moda sobre cualquiera de los intervalos que nosotros decidamos.
Sí, por ejemplo, si otro intervalo le hubiera dado aquí 15, se puede calcular. El único problema es de que cuando calcule delta 2, sería 15 menos 0, ¿verdad? Porque el superior es 0. Ya no tengo intervalos. ¿Verdad? Sí. Sí se puede. Aquí porque es una información unimodal, por eso se calculó solo uno. Por ejemplo, en el ejercicio anterior que hicimos, voy a salirme de aquí. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos una multimodal, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es una multimodal. Muy bien. Continuemos. Hagamos este ejemplo. Dice que en una clínica infantil se ha ido anotando durante un mes el número de metros de cada niño que camina o anda, ¿verdad? Seguido y sin caerse. En el primer día que comienza a caminar, obteniéndose la tabla de información que se adjunta, ¿verdad? Dice que tenemos números en metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y número de niños que han caminado cada uno ha sido 2, 6, 10, 5, 10, 3, 2 y 2, ¿verdad? Ahí se puede ver claramente que es multimodal, ¿verdad? Porque tenemos el número de niños, es la frecuencia, ¿verdad? Entonces acá ya vamos a empezar a hablar que calculemos las tablas de frecuencia, la mediana, la media aritmética, la moda, y ya vamos a empezar a meter los cuartiles, varianza y desviación típica. Cabe mencionar que los cuartiles, la varianza y la desviación típica o la desviación estándar se conocen también como medidas de dispersión, porque nos dice que tan dispersos van a estar los datos con respecto a la media, ¿verdad? Y los cuartiles, ahí los cuartiles me confundí, es una medida de posición, donde está la información, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. ¿Cómo calculamos la tabla de frecuencias en eso? No tenemos la data, ¿verdad? O sí tenemos la data de los muchachos, de los niños. No, ¿verdad? Porque posiblemente aquí en estos días está Juan, Junior, Pedro, ¿cómo se llama? David, qué sé yo, ¿verdad? Ya no tengo datos. Ya tengo mi información, ¿cómo se llama? Ya ordenada. ¿Qué hago entonces? ¿Qué representa esa tabla para mí? ¿Qué representan los números metros? Los metros son lo que queremos estudiar, al final es nuestra muestra. Sí, sí, es lo que queremos estudiar. De hecho, estudiamos los metros y los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Solo pongámonos a pensar. Digamos, mire, ¿qué ejemplo podríamos poner aquí? Aparte de que, ¿por qué caminan en eso? Podríamos decir, mire, fíjese que hicimos este análisis de estos niños y está la información que tengo o que tenemos.
Y nos dimos cuenta que los niños que caminan más de 4 metros se raspan todas las rodillas, ¿verdad? Entonces les vamos a mandar de una vez su paquete de ¿cómo se llama? De alcohol y no sé qué cosas para curarlos cuando se caigan, ¿verdad? Entonces, pero eso tiene un valor y ese es un costo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que yo ya me voy a empezar a preparar para empezar a vender ese tipo de material, no sé cómo decirlo, material para que yo tenga en inventario y de una vez se los pase vendiendo, ¿verdad? Porque ya tengo información. No es de que yo compre las cosas y después miro si se caen o no se caen los niños, ¿verdad? Sí. Otra cosa bien importante, Inges, ¿qué nos diferencia a nosotros los ingenieros o alguien que haya estudiado con el resto de las personas que no tienen instrucción? Que con este tipo de cálculos o análisis que hacemos nos ahorramos muchas cosas, ¿verdad? Solo pongámonos a pensar si las personas de la terminal llevan este tipo de cosas. No, ¿verdad? Ellos solo medio calculan, así dicen, yo calculo, ¿verdad? Y pierden mucho dinero. Ellos. Simplificar procesos, ¿verdad? Ajá, también se simplifican procesos. Y esa es la diferencia con una persona de éxito y una sin éxito, ¿verdad? Porque con cuestiones pequeñitas así, marcamos diferencias y ya vamos a la segura, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, no tengo la información completa, la verdad que no. Pero al final de cuentas tengo que armar una tabla de frecuencias. ¿Cómo la armo? Pues mire, ¿qué entiende usted con número de metros? Pues mire, el número de metros es de que, por ejemplo, estos dos muchachos, dice que en promedio caminaron 1 metro, ¿verdad? En promedio, ¿eso qué quiere decir? Que, digamos, hubo dos, uno caminó, no sé, vamos a ver, 1.5 metros y el otro 1.5 metros, ¿verdad? Y en promedio, ¿cuánto caminaron? 1 metro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si es así, ¿por qué? Entonces este se empieza a convertir en un límite inferior y este en un límite superior. ¿Y me da qué? Una marca de clase, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Igual sucede con este. Caminaron 2 metros en promedio, 6 muchachos, 6 niños. Aquí caminaron en promedio 5 metros, 10 niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Número de metros. La marca de clase, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? La marca de clase. ¿Okay? Ok, bueno. Tomando en cuenta eso, la distancia en metros se me va a empezar a convertir en una marca de clase, ¿verdad? ¿Sí? Y el número de niños, ¿en qué se me convierte? En una frecuencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y si sumo 2 más 6 más 10 más 5 más 10 más 3 más 3, me da 40, ¿verdad? Frecuencia. Muy bien. ¿Qué más tiene que llevar una tabla de distribución de frecuencias? Pues podríamos empezar a calcular una frecuencia que se le dice frecuencia relativa. Pues frecuencia acumulada, perdón. La frecuencia acumulada es de lo que ya habíamos hablado, que es la frecuencia anterior más la frecuencia, 2, más 6, 8, más 10, 18, más 5, 23, más 10, 33, más 3, 36, más 2, 38, más 2, 40. ¿Sí? Sí se ve la presentación, ¿verdad? No se mira tan pequeño.
Sí, Inge, sí se mira bien. Muy bien. Y veamos, ahora empecemos a calcular, porque me va a empezar a ayudar para calcular cuartiles y varianzas, una frecuencia que se llama la frecuencia relativa acumulada, o la frecuencia relativa, perdón. La frecuencia relativa, ¿cómo la calculo? La calculo dividiendo la frecuencia absoluta 2 dividido 40. Eso me da 0.05, ¿verdad? 6 dividido 40, 0.15. 10 dividido 40, 0.25. 5 dividido 40, 0.125. Y así, ¿verdad? Y la sumatoria de todas las frecuencias relativas tiene que dar igual a ¿cuánto? 1, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser 1? Ah, es que mire, como es estadística, hay un axioma de probabilidad. Y el axioma de probabilidad dice que el universo es igual al 100%, ¿verdad? O a 1. No puedo tener una población de 1.4 poblaciones, ¿verdad? No es posible, ¿sí? Bueno, frecuencia relativa. ¿Ok? Vamos a calcular entonces una frecuencia relativa acumulada, que es muy parecida o es igual que la frecuencia acumulada. 0.5, o sea, 5% más 15%. Ah, no, perdón, aquí los cambié de números decimales a números en porcentaje, ¿verdad? Y me va a dar igual un 100% o 1, ¿verdad? Y vamos a calcular la frecuencia acumulada, que esa sí es igual a la que habíamos calculado acá. 5 más 15, 20 más 25, 45 más 13, 58, y así, ¿verdad? Hasta llegar a 100. ¿Está muy bien? Ok. Bueno. Calculemos la media entonces. Ya calculamos ya tablas de frecuencias, ¿verdad? ¿Cómo calculo la media? Pues la media, como tenemos datos agrupados y tengo una marca de clase y tengo una frecuencia, lo puedo calcular por medio de esa fórmula, ¿verdad? ¿Y qué dice la fórmula? La media aritmética es igual a la sumatoria de la multiplicación de F1 hasta de F1 por la marca de clase 1 con todos los intervalos, ¿verdad? ¿Cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Dividido la cantidad de datos, 40. ¿Ok? Entonces, dicho en otras maneras, vamos a hacer esta operación, ¿verdad? Entonces, multipliquemos la marca de clase por cada una de las frecuencias. ¿Sí? Es decir, 1 por 2, más 2 por 6, más 3 por 10, más 4 por 5, más 5 por 10, más 6 por 3, más 7 por 2, más 8 por 2. Dividido 40, ¿verdad? Dicho sea de paso, sería la sumatoria de todos estos, porque este sería la multiplicación entre este y este, ¿verdad? Me va a dar 162, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Perdón, esta parte de arriba, ¿verdad? Dividido en 40 datos. 40 datos. Entonces tengo una media de 4.05. Aproximado 4. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora calculemos la moda. Antes de la mediana, vamos a ver por qué. ¿Cuántas modas tenemos? ¿Y cuáles son los valores de la moda?
Tengo, bueno, la moda la voy a calcular aquí en las frecuencias absolutas. Y tengo esta moda y esta moda, ¿verdad? Ahí están las modas. ¿Sí? ¿Y por qué ahí están esas modas, Inges? Por el valor de las frecuencias, ¿verdad? Hay más datos, aquí hay 10 y 10. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la moda? O de esas dos modas. ¿Es igual a 10? ¿Estamos de acuerdo? ¿O tiene otro valor? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ok. Sí, que se escuchó. Ajá. Entonces, las modas, ¿cuáles son? Pues tiene una moda igual a 3 y una moda igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ujú. Bueno. Muy bien. Calculemos la mediana. Ya tenemos dos medidas de tendencia central, la moda y la media aritmética. Calculemos la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Y que aquí tomaríamos el punto 4 y 5, ¿verdad? El punto 4 y 5. ¿Por qué? Porque es par. Porque es par. Ese es un problema del problema. ¿Ah? O sea, no lo puedo sacar así. Yo no puedo sacar un promedio de 4 y 5, ¿o sí? No, porque ya hay 5 niños que en promedio caminaron 4 y hay 10 niños que en promedio caminaron 5. Ah, está complicado, ¿no? Pero por ahí vamos, Kevin. ¿Se recuerdan que cuando calculamos la mediana, primero, qué es lo que tenemos que encontrar? La mediana de posición. ¿Y cuál es la posición de la mediana para este grupo de datos? Ah, pues mire, para este grupo de datos tenemos primero, el número es par, ¿verdad? ¿No que sí? Son 40. Ah, entonces vengo y divido 40 dentro de 2. Entonces, la mediana está en el dato 20, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo vieron? Y el dato 2, el dato 20, ¿dónde está en todo ese montón de números que sacamos? Esa posición 20, ¿dónde está? A 4. En el 4. ¿Por qué, Inge? Una media aritmética. Por la media aritmética. No, pero como son medidas de tendencia central, una no depende de la otra. Las dos son independientes, o las tres, o las cuatro, las que existen. ¿Se recuerdan que habíamos encontrado la posición en el anterior ejercicio? Y habíamos dicho, 20 datos, o al menos aquí nos dio 20 datos. ¿Y dónde lo encontramos? En la frecuencia acumulada. Decía, ¿pueden caber 20 datos aquí en esta frecuencia de 2? No. 20 datos aquí en 18, en 8 tampoco, ¿verdad? 20 datos aquí en 18 datos tampoco. 20 datos en estos 23 acumulados, sí, ¿verdad?
Entonces la mediana está aquí, ¿verdad? Ah, es que mira, es que sí se miraba mejor así como yo lo vi. Sí, sí, la verdad que sí. Pero hay como una técnica, ¿verdad? Una forma de poderlo localizar sin tener problemas. ¿Ok? Va. Ya encontramos la posición de la mediana. ¿Sí? Ah, ¿y cómo calculo entonces la posición de la mediana? ¿Qué manda Luis? Perdone que le interrumpa, Ángel. Algo que no me quedó muy claro con la moda. Digamos, viendo ya nuestra tabla de distribución, por ejemplo, digamos, en este caso, indicaba que la moda se encontraba, digamos, en el dato 3 y 5 porque eran 10, pero digamos, si yo veo todas las frecuencias, por ejemplo, tengo 3 frecuencias de 2 en el número 1, en el 7 y en el 8. Ujú. Pero ¿cuál es la que más se repite? En este caso, a eso me refería, digamos, como veo que se repite 3 veces, la frecuencia 2 y la frecuencia 10 solo 2 veces. Ok, bueno. Muy buena pregunta. Si se da cuenta aquí, tengo 2 datos, ¿verdad? Lo que dice usted, aquí tengo otros 2 y otros 2. En total son 6. 6 datos, ¿verdad? Ajá. Pero aquí tengo 10 datos y 10 datos, tengo 20, ¿verdad? Son muchos más datos. Ah, es que mire aquí las muchachas andan con zapatos anaranjados y aquí zapatos verdes. ¿Verdad? Eso es lo que más andan. Acá, los niños caminaron, hay 10 niños que caminaron 3 metros y hay 10 niños que caminaron 5 metros. Es el dato que más se repitió. ¿Cuáles fueron los 2 datos que más se repitieron? 3 y 5. ¿Verdad? Ah, sí, pero aquí es igual. Sí, pero solo se repitió 2 veces 1, 2 veces 7, 2 veces 10, 8. ¿Verdad? O sea, ¿qué número es mayor? ¿2 o 10? 10. Entonces, 10 veces se repitió 3 metros que caminaron y 10 veces se repitió 5 metros que se caminaron. ¿Verdad? Por eso se determinó así que era la moda o las modas. Gracias por la aclaración, Inge. No, no hay de qué. Muy bien. Entonces, la mediana es igual a 20, dice, en posición. Entonces, ¿cuál es el valor de la mediana? Cuatro, ¿verdad? Ese es el valor. La mediana es igual a 4. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? Sí, ahí vamos bien. Ok, listo. Sí, Inge. Muy bien, entonces ya tenemos... ¿Y qué? Disculpe. ¿Sí? ¿Qué manda? Aquí ya no utilizaríamos la fórmula que había explicado antes. No, porque recuérdese que la fórmula que teníamos antes dice la mediana es igual al límite inferior. ¿Tiene algún límite inferior aquí? No, no lo tiene porque es solo una marca de clase, ¿verdad? ¿Sí? O sea, desde aquí ya no la puedo usar porque no tiene límite inferior este ejercicio, al menos. Gracias por la aclaración. Ajá. Desde ahí, dicho en el bajo mundo, tronó la ecuación, ¿verdad? Porque es n dividido 2 más la frecuencia anterior a la mediana, dividido la frecuencia en la mediana, por la amplitud. Tampoco tenemos amplitud, ¿verdad? Ese valor no existe, al menos en este dato, entonces por eso hay otra forma de poderlo solucionar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, continuemos. Ya tenemos tabla de frecuencias, mediana, media aritmética y moda. Vamos con las medidas de posición y de dispersión. Calculemos el cuartil. Cuartil, ¿qué quiere decir?
Dice que en cualquier dato, en cualquier grupo de datos, mejor dicho, tenemos 4 cuartiles. ¿Verdad? Tenemos un cuartil, el primer cuartil, que representa el 25% de los datos. El otro va a representar hasta el 50% de los datos. 75 y este es 100, ¿verdad? Cuartos, ¿verdad? 4 cuartos suma un 100%, ¿verdad? Entonces, dice que encontremos todos los cuartiles. ¿Y en dónde encontramos los cuartiles? La información de cuartiles. Pues mire aquí, nos va a ayudar la frecuencia relativa acumulada. Esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si decimos que el primer cuartil está hasta un 25%, empezamos a ver acá, ¿verdad? 25% cabe en 5, no. 25 cabe en 20, tampoco. Entonces el primer cuartil está aquí en 45. Y el segundo cuartil está aquí en 58. El tercer cuartil aquí está en 73. Y el último cuartil, el último cuartil está aquí, porque es el 100%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así encontramos los cuartiles. Primer cuartil aparece aquí en 45, representa el 25%, ¿verdad? Sí, pero mire, ya se pasó 20, sí, nos pasamos 20, pero sí contiene el 25% total de ese primer cuartil. ¿Sí? Entonces, el primer cuartil representa ¿qué? 3 metros. El segundo cuartil representa 4 metros. Y esta es una característica. El segundo cuartil o el 50% de los datos debe de representar también la mediana. Y tiene lógica, ¿verdad? ¿Se recuerdan por qué tiene lógica? Otra vez el ejercicio de esos de los 5 números, ¿verdad? O 6 números. 5, pongamos. La mediana siempre está a la mitad, exactamente, ¿verdad? Es el 50%. ¿Ok? Entonces, el 50% o segundo cuartil siempre tiene que estar donde está la mediana. 75 o el tercer cuartil representa el 75%, o sea, 5. 5 metros, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Claro, sí, todo claro. Y ahora calculemos entonces la varianza. La varianza también es algo no complicado, sino algo largo de calcular, ¿verdad? La varianza se puede calcular de 2 maneras, como las tenemos acá. La varianza es igual a 1 sobre la cantidad de datos total, en este caso serían 40, por la sumatoria desde 1 hasta acá, ¿sí? ¿Y qué representa acá? Pues todas las medias, las marcas de clase, desde 1 hasta acá, menos esta representa la media, todo eso al cuadrado por la frecuencia, ¿sí? ¿Ok? O también podríamos calcularlo de esta otra manera, donde que sería 1 sobre n de la sumatoria de la marca de clase al cuadrado menos las frecuencias por cada una de sus frecuencias, ¿sí? Menos la media aritmética al cuadrado. Yo para este caso lo voy a calcular de esta manera. Ahí ustedes, si quieren calcularlo despuesito, de esta manera, y el asunto nos tendrá que dar lo mismo. Esas dos formas de cálculo tienen que ser lo mismo,
o con una pequeña variación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Calculémoslo como la segunda forma, ¿verdad? La marca de clase 1 al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado por la frecuencia, por 2. 1 al cuadrado da 1 por 2, ¿verdad? Segunda marca de clase, 2 al cuadrado, 4 por 6. Y así, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9 por 10. 4 al cuadrado, 16 por 5. 5 al cuadrado, 25 por 10. 6 al cuadrado, 36 por 3. Luego 7 al cuadrado, 49 por 2. Y 8 al cuadrado, 64 por 2. ¿Sí? Es esto, ¿verdad? Menos la media aritmética al cuadrado, 4.05 al cuadrado. ¿Sí? Esto no es 160, sino es 780. Dividido 40, da 19.5. Y 4.05 al cuadrado es 16.40, ¿verdad? La diferencia me da 3.09. Y eso significa que es 3.10 metros cuadrados, ¿verdad? Recuerdan que así habíamos hablado, ¿verdad? Que la varianza nos da un número elevado al cuadrado. Entonces, la varianza es 3.10 metros cuadrados. Ok. ¿Alguna duda de cómo se calculó la varianza? Todo bien. Ok, listo. Y para terminar, calculemos la desviación típica o la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y que nos da 1.76. ¿Qué vemos acá? Perdón, vamos a regresarnos un poco. 4.05. La desviación estándar nos da 1.76 metros, ¿verdad? Y nos dice que la media está en 4.05. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos van a estar dispersos 1.76 metros para acá y 1.76 metros para acá. La gran mayoría de los datos. Eso significa esta desviación estándar. ¿Sí? Entonces estamos hablando 4.05 menos 1.76. Desde 2.2 hasta 5.81. ¿Sí? Entonces, en esta primera desviación estándar va a estar al menos un 68% de los datos. ¿Qué estamos hablando? Desde aquí hasta como por acá, digamos. Y parece que sí, ¿verdad? Porque estaríamos desde acá, desde 8 hasta 36. ¿Sí? 8 hacia abajo. Y 4 hacia arriba, 12. ¿Sí? Entonces la mayor cantidad de datos, o sea, vamos a estar entre este y este intervalo. Ahí están los datos. Lo pudieron ver en como desviación estándar. Ok.
¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para la otra, el otro examen dentro de 8 días? Yo les voy a dar una información así, algo así, un problema. A ustedes yo les voy a decir, calculen esto, y esto, ¿verdad? Y ustedes arman lo que se les pide. Y al final les voy a decir cuál es su sugerencia, cuál es su punto de vista. Eso es lo más importante para que se va a calificar dentro de 8 días, ¿verdad? Aquí, ¿qué corresponde? Es que mire, aquí ya podemos empezar a decir que como los niños que están ya en cierta edad, aquí faltó la edad, van a estar caminando entre, ¿qué? 2 puntos tanto, entre este y hasta acá, ¿verdad? Entonces posiblemente yo podría ya empezar a vender zapatos, ¿verdad? Le podría decir, mire qué tan probable, o usted vendería zapatos en esta clínica. Sí, porque ya la gran mayoría de niños ya están entre estos rangos y ya pueden empezar a caminar, ¿verdad? Sí, a eso quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, Inges? Está bien. Yo esto es lo que tengo preparado para hoy y para ustedes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario para poderlo resolver. Sí, que manda Antonio. Depende, depende si son datos discretos o continuos. Si son datos discretos, son enteros, ¿verdad? Y si son datos continuos, al número de decimales que tengan los datos que se vayan a presentar. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si yo aquí hubiera dicho, mire, la cantidad de número de metros es 1.5, 2.5. ¿Cuántos decimales tiene acá? 1 nada más. Entonces hasta ahí trabajaría. Es que mire, fíjese que estamos midiendo a los muchachos y uno mide 1.79.5 y otro 1.82.4. 3 decimales en ese caso. ¿Sí? Regularmente cuando se aproxima es cuando está con número 5, ¿verdad? Cuando el número 5, sin importar la posición, siempre aproxima al superior. Por ejemplo, si a usted le dio 1.7956 y usted está tomando 3 dígitos, ¿verdad? 3 decimales. Este aproxima. Entonces yo tomaría 1.796. Ese sería mi dato. No hay de qué. O inclusive si fuera 5 aquí, miren, también lo aproximaría a 6. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, que manda Gabriel. Una pregunta, ingeniero. Respecto a la muestra que nos va a dar la siguiente semana, ¿hay un número? Yo recuerdo que para saber si hay que agrupar los datos o no, hay como un tamaño de muestra específico o una recomendación. En este caso, tenemos que identificar, obviamente, si vamos a agrupar los datos o lo vamos a trabajar así como este último ejercicio, sin datos agrupados. Sí, cuando sucede eso,
regularmente son arriba de 30 datos. A veces hasta de 25 ya se puede hacer una tabla de distribución, pero arriba de 30 yo le voy a poner más de 30 o 30 mínimo. Listo. Entendido. Y Gracias. además se los voy a dejar, ordenados para que no pierdan el tiempo en ordenarlos. Excelente, muchas gracias. Está bien, Inge. ¿Alguna otra duda? En Excel había mencionado que lo vamos a trabajar, ¿verdad, Inge? Sí, en Excel lo pueden trabajar o lo pueden trabajar a mano ahí como ustedes deseen. El documento de Excel enviaríamos como evidencia en este caso. Ajá, el documento de Excel o lo que trabaje a mano, y lo más importante va a ser su punto de vista, su sugerencia que vaya a pedir el problema. Ok. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, como les digo, esto es lo que yo tengo preparado para hoy. Como siempre, agradezco su tiempo de conexión. Y las dos personas que me escribieron y me hablaron por sus exámenes, con mucho gusto resolvemos ahorita. Si gustan, se pueden quedar ellos nada más y los demás se pueden desconectar. Muchas gracias. Cuídense. Feliz fin de semana. Gracias, Inge. Feliz fin de... Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana. Adiós.